También tenemos por delante un reto considerable, que es cobrar directamente desde la Administración aragonesa el impuesto sobre contaminación de las aguas, que lo venían recaudando los ayuntamientos con una carga de gestión administrativa muy importante para ellos, que en algunos casos, sobre todo en los núcleos pequeños, que son los predominantes en Aragón, suponía un gran gravamen. Entonces, bueno, pues el Instituto va a recaudar directamente este impuesto y de esa manera además seremos los visiblemente responsables de la gestión de la depuración. La figura impuesto sobre contaminación de las aguas es un tributo autonómico que gestiona la Administración autonómica como impuesto solidario para sostener todo el sistema en el conjunto de la comunidad autónoma. Como Zaragoza, los ciudadanos, los usuarios de Zaragoza tienen tasas vinculadas al saneamiento y la depuración, se benefician de una reducción en la tarifa del impuesto sobre contaminación de las aguas, que este año va a ser del 70% y en años sucesivos del 60%. La relación con el Ayuntamiento de Zaragoza en cuanto al cobro del impuesto no ha empezado siquiera porque bueno, pues acaba de aprobarse la Ley de Medidas de Acompañamiento a la Ley de Presupuestos, que es la que introduce la modificación en la Ley de Aguas y Ríos, que supone la integración de Zaragoza en el sistema. En cuanto Zaragoza pase al cobro el primer padrón, el primer recibo del agua, tendrá que trasladarnos esa información para que nosotros podamos hacer, como hacemos con el resto de ayuntamientos de Aragón, el cobro del impuesto. Estamos tramitando unos convenios con los ayuntamientos que tienen sus tomas en este río y que están afectados por la contaminación por lindano procedente del vertedero de Bailín. Estamos trabajando en esos convenios para responsabilizarnos de la gestión de los filtros de carbón activo y darles todo el apoyo que necesitan para garantizar la potabilidad de los abastecimientos. No, yo en absoluto considero que este plan no se exponga al trasvase del Ebro. Además, el Gobierno de Aragón está siendo muy activo en reivindicar que los trasvases sigan, los que están vigentes, el trasvase Tajo Segura, se someta a los procedimientos que la Ley de Aguas, de acuerdo con la Constitución española, impone y que exigen la participación de todos los territorios afectados por dicho trasvase. El objetivo del Instituto Aragonés del Agua en este punto es sobre todo avanzar en la revisión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración y desde luego no permitir que se construya ni una sola instalación que no esté correctamente dimensionada. Esas instalaciones se construyen y se explotan y se financian con dinero público y por eso es nuestra responsabilidad garantizar que son adecuadas al objetivo y que no hay sobredimensionamientos. Pero bueno, no quiero decir con ello que la depuración, todo lo que se ha podido avanzar en depuración en Aragón no sea positivo en absoluto, solo que no es un modelo con el que el actual Gobierno esté de acuerdo. Yo creo que es fundamental para cualquier institución pública estar sujeta al control que sobre el Gobierno ejerce el Parlamento y específicamente en esta materia a través del Tribunal de Cuentas, de la Cámara de Cuentas, que es el organismo especializado en el control y la fiscalización de la ejecución del gasto público. Me parece algo normal, natural y bueno, pues manifiesto mi plena conformidad a que eso sea así con la institución que ahora dirijo y con cualquier otra institución que ejecuta gasto público.